El título del mensaje en esta mañana es el anticristo y la ideología de género. Y voy a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 7. El retorno de nuestro Señor Jesucristo no llegará hasta que dos cosas sucedan. Primero, habrá un periodo de rebelión extrema contra Dios. Y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo del infierno. La obra que va a llevar a cabo ya se está desarrollando. Pero el hombre de pecado mismo no podrá venir hasta que lo que le detiene sea quitado de en medio. La Biblia dice que hay un poder que detiene la venida del anticristo. ¿A qué poder se está refiriendo Pablo? El mismo Pablo dice que el anticristo todavía no se ha manifestado. Pero la obra del anticristo ya está en marcha, ya se está desarrollando. ¿Y en qué consiste la obra del anticristo que ya está en marcha? Detrás de elegantes términos como derechos humanos, libertad, pluralismo, no a la discriminación, tolerancia, se esconde una verdadera fortaleza demoníaca cuyo objetivo es llevar a la humanidad cada vez más lejos de Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace la fortaleza espiritual llamada ideología de género para llevar a la humanidad cada vez más lejos de Dios? Le inculca generalmente y principalmente a los más pequeños, a los niños. Les convence, los inculca de que el aborto es un derecho personal y que está bien. Se les inculca desde bien temprano, desde bien pequeño, que matar, hermanos, ¿en qué cabeza cabe? Que matar inocentes, que matar niños, que abortar está bien y que es un derecho hacerlo. Y en segundo lugar, mediante la implementación de programas de adoctrinamiento en diversidad sexual, que lo único que hacen es limitar la libertad de expresión y las creencias religiosas, educando a los más pequeños, porque el foco de atención de la ideología de género son los niños, educándolos para la diversidad sexual. Es cierto que la ley se ha frenado y celebramos por eso. Pero ¿alguien cree que esta malvada potestad, fortaleza espiritual llamada ideología de género se va a detener porque no hay ley? Con ley o sin ley, esta malvada potestad sigue adelante. Con ley o sin ley, la colonización ideológica no se detiene, hermanos. Netflix acaba de publicar en su canal una serie de superhéroes para niños, donde los niños se visten de mujeres, se visten con ropas de mujeres. No solo eso, acabo de enterarme que en varios países de América se quiere quitar o eliminar el Día del Padre y de la Madre para no ofender a las minorías sexuales. Hay una apuesta muy grande, una inversión multimillonaria para la implementación de programas de adoctrinamiento. Es más, la Argentina acaba de recibir $200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo con la condición, te prestan dinero, pero la condición, y la hemos aceptado, es de que haya políticas de género, implementación de políticas de géneros en todos los niveles educativos. ¿Lo sabía? ¿Quiere algo más? La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación acaba de publicar en su Face, 12 de octubre, usted puede verlo,
acaba de publicar lo siguiente: ante acciones de boicot por parte de grupos religiosos, mira cómo estamos catalogados, estamos haciendo boicot. Por parte de grupos religiosos, queremos reafirmar la posición del Estado argentino en la promoción de los derechos de la población LGTBI. La educación sexual integral es un derecho de leyes. Habrás escuchado ya esas palabras, les educando, y una obligación de les educadores. Educar con perspectiva de diversidad sexual es educar en derechos humanos. Hermanos, una cosa es que se nos pida respetar los derechos de estos grupos minoritarios, y otra cosa que a partir del Estado Nacional se promueva, dice se promueve los derechos de la población LGTBI. De hecho, ya sabemos, todo el mundo sabe, de los materiales obscenos y literalmente pornográficos que se están difundiendo desde el Ministerio de Educación en todos los niveles educativos, especialmente los más pequeños, que lo único que hacen es perturbar y aniquilar la inocencia de los niños. Me pregunto, ¿eso no constituye un abuso sexual infantil sin contacto físico? Quiero desenmascarar la ideología de género y hablarles sobre los 3 pilares fundamentales sobre los que se levanta esta potestad demoníaca. Primero, negación de las diferencias biológicas en favor del género fluido. Se busca aniquilar con el concepto binario de hombre y de mujer, mediante la no aceptación de una sola identidad sexual. ¿Por qué resignarse a que seamos hombres o seamos mujeres si podemos ser las dos cosas al mismo tiempo? Inclusive hay quienes dicen no pertenecer a ningún sexo, no pertenecer a ningún género. Eso es sexo neutro y está cada vez más en boga. La Argentina en esta semana acaba de reconocer, la ley de identidad de género acaba de reconocer a personas con sexo neutro. A nivel nacional, a nivel mundial, esto es Voz Populi. Tenemos una modelo australiana llamada Ruby Ross, quien dijo: la mayor parte del tiempo no me identifico con ningún género, con ninguno. No soy hombre y definitivamente no me siento mujer. Estoy en algún intermedio y en mi perfecta imaginación es como tener lo mejor de ambos, sexo neutro. ¿Por qué aceptar la concepción judeocristiana de que tenemos que ser hombre o tenemos que ser mujer cuando podemos ser las dos cosas al mismo tiempo o no ser ninguna de las dos cosas al mismo tiempo? Argentina tiene cada vez más niños trans. ¿Sabía eso? ¿Sabía que el pico máximo de niños trans ocurrió en estos 2 últimos años, donde se está promoviendo la ideología de género? ¿Sabe que Loana es la primera niña trans en la Argentina que nació hombre pero se siente princesa? ¿Qué va a ocurrir, hermanos queridos? ¿Qué va a ocurrir en nuestras congregaciones cuando sepamos de niños que nacen nenes pero se sienten princesas o nenas y quieran ir a nuestros campamentos de niñas y dormir con las niñas en el campamento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué dice Dios sobre todo esto, pastor? Según la Biblia, solamente se puede ser hombre o se puede ser mujer. No hay intermedios, no hay otras opciones o posibilidades. Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: cuando Dios creó la humanidad, ¿creó a quién? Al varón y a la mujer. De ahí ahora entiendo
Ahora entendemos por qué el primer capítulo del libro Cuentos que no son cuentos, que se llama El regalo de Dios, ha sido tan resistido. Y desde el Ministerio de Educación nos han pedido que quitemos ese cuento. Ahora entiendo, es un mazazo, es un golpe mortal a la ideología de género. La primera arma, el primer eje sobre el que se levanta la ideología de género es la negación del binomio, del concepto binario de hombre y de mujer. Ahora entiendo, la abuela le enseña a sus nietos, Ariana y Benjamín, de que el sexo que tienen se los ha regalado Dios y que ellos no tienen que estar descontentos con el sexo que les ha tocado. ¡Wow! Es un mazazo a la ideología de género. Por supuesto, no hemos aceptado el reto de sacarlo, sino que ahora más que nunca no hay un solo lugar donde vayamos, donde no hagamos, donde no representemos el primer cuento, el regalo de Dios. Es un mazazo, es contracultura a la ideología de género. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. El segundo pilar sobre el que se levanta esta potestad es la promoción. Promover hasta límites exagerados la cultura LGTBI+. Esta sigla LGBTIQ+, hace referencia a grupos minoritarios por su elección sexual. La palabra L hace alusión a la lesbiana, es decir, aquella mujer que nace mujer, se siente mujer, se viste como mujer, no quiere ser hombre, no te confundas, no quiere ser hombre, es mujer, nace mujer, se siente mujer, solo que se siente atraída erótica y sexualmente por personas del mismo sexo y termina teniendo comportamiento sexual con personas del mismo sexo. La G hace alusión a los gays. Hombres que nacen hombres, se visten como hombre, actúan como hombre, no quieren ser mujeres. El gay, el homosexual varón no quiere ser mujer. Solo que se siente atraído erótica y sexualmente por personas del mismo sexo. Y tiene comportamiento sexual con personas del mismo sexo. Luego tenemos la palabra B, alude a los bisexuales, las personas que tienen comportamiento con hombres y con mujeres. Luego aparece la palabra T, hace referencia a dos grupos, a los travestis, aquellas personas que obtienen gratificación sexual usando ropas y comportándose como personas del otro sexo. Y la palabra T también hace referencia a los transexuales, a lo que se denomina disforia de género. El transexual es una persona que nace genética y cromosómicamente de un sexo, pero se siente del otro. Ejemplo, un hombre que nace hombre, cromosómica y genéticamente es hombre, pero siente que es mujer, está atrapada en el cuerpo de un hombre. Eso es un transexual y por eso termina operándose. Luego aparece la palabra I de intersexo. Habla de los hermafroditas, las personas que nacen con sexo de hombre y de mujer.
Y finalmente está la Q de queer, es decir, una nueva. Y estas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, el sexo neutro que ya se está reconociendo en la Argentina. Ahora, haciéndose eco de esta promoción excesiva de esta cultura homosexual, la Casa de Electrodoméstico Ribeiro acaba de declarar algo. Les leo. Dice, para les chiques, no habíamos leído lo que dice la subsecretaría o la Secretaría de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuando hablaba de les educando y les educadores. Fíjese lo que dice la Casa Ribeiro. Para les chiques y para les grandes, para les altes y para les bajes, llega la mini cuota Ribeiro. ¿A qué punto estamos llegando, hermanos? ¿Hasta qué punto? Ahora, ¿has notado que en esta sigla al final hay un signo más? Ese signo más alude a otras variantes, otras posibilidades sexuales, porque todos los días se agrega una. Es más, se cree que el próximo paso en la agenda de género será incluir la P de pedofilia. Y que nadie abra la boca y comience a exclamar como si esto no va a suceder, porque hay un psicólogo y sexólogo clínico canadiense llamado James Cantor, que acaba de publicar de que la pedofilia es una orientación sexual con la que nacemos, igual que la heterosexualidad o la homosexualidad. Hasta estos límites estamos llegando. Ese hombre dice, es algo con lo que nacemos, no cambia a lo largo del tiempo y es tan central para nuestro ser como cualquier otra orientación sexual. Se nos está imponiendo, les advierto, iglesia, si no nos levantamos a defender el modelo de Dios, se está imponiendo. Ya no hay problema con todas estas variantes sexuales, pero ahora se está imponiendo también la pedofilia. Al punto que ya no sé si en el futuro vamos a poder salir con la campaña de todos contra el abuso, si se acepta la P de pedofilia como una orientación sexual. ¿Y qué dice la Biblia, pastor, sobre todo esto? Es muy clara, tan clara que voy a leer. Por supuesto que hay tantos versículos, algunos los voy a pasar, los voy a citar. Dice, la Biblia condena la pedofilia y el incesto. Para eso van a tener que leer Levítico 18 y Levítico 20 del 17 al 21. También condena el travestismo. Dice la Biblia en Deuteronomio 22:5. Los hombres no deben vestirse como mujeres, ni las mujeres deben vestirse como hombres. A nuestro Dios no le gusta ese comportamiento. ¿Está claro, no? ¿O da lugar a una interpretación diferente? La Biblia condena también la zoofilia o el bestialismo, es decir, la relación con animales. Para eso van a tener que leer Levítico 20:15, Levítico 18:23, Éxodo 22:19 y Deuteronomio 27:21. También condena el adulterio. Dice Éxodo 20:17, no desearás la mujer de tu prójimo. Luego en Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos serán castigados con la muerte. Y mira qué dice Jeremías 5. Este está muy fuerte, te lo advierto, muy fuerte. Jeremías 5:8. Se dieron a adulterar, sementales bien gordos y lascivos, relinchan ante la mujer de su prójimo. No habré de pedirles cuenta de todo esto. No habré yo de tomar venganza por todo esto, hermanos. Se condena las relaciones prematrimoniales. Primera Tesalonicenses 4:3. Se condena la prostitución. Deuteronomio 23:18. Y finalmente condena la homosexualidad. La Biblia dice en Levítico 18:22, no practiques la homosexualidad.
es un pecado detestable. Levítico 20:13 dice: si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. Pecado detestable, pecado abominable. Mira lo que dice Deuteronomio 23:17. Entre los israelitas no habrá sodomita u homosexual. No llevarás a la casa del Eterno ni don de ramera ni salario de perro de sodomita. Los dos son abominación para el Eterno nuestro Dios. ¡Qué contraste, hermanos! La Biblia es tan clara y dice que la homosexualidad es un pecado detestable, un pecado abominable, pero la ley humana la promueve y persigue a todos aquellos que predicamos la verdad acerca de la homosexualidad establecida en la palabra, como nos ha pasado a nosotros. Cuando nos denunciaron ante el INADI por predicar acerca de la sexualidad conforme al plan de Dios, se nos exigió, no se nos exigió que dejáramos de creer lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad. No, sino que no lo publicáramos, sino que no hiciéramos conocer el plan divino a la gente acerca de la sexualidad. Se nos obligó a callarnos. Predique el Salmo 23, predique todo lo demás, pero no predique acerca del plan de Dios para la sexualidad. Esa fue la orden que nos dio INADI, pero nosotros nos plantamos. Hay que obedecer a Dios antes que obedecer al hombre. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Predicaremos el Evangelio de Dios. Hermanos, la ideología de género destruye el plan de Dios. Dice Romanos 1:26, las mujeres se rebelaron contra el plan natural de Dios. O sea, hay un plan y la homosexualidad no incluye en el plan de Dios. Dice, las mujeres se rebelaron contra el plan natural de Dios y se entregaron al sexo unas con otras. Los hombres se encendieron entre ellos mismos y cometieron actos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Te faltan recursos escriturales? Ahí va. 1 Corintios 6:9. Pablo dijo: sépanlo bien los que llevan vidas inmorales, los fornicarios, fornicación. Deja que te lo explique en un minuto. ¿Qué es la palabra fornicación? Los fornicarios, los adúlteros y los homosexuales no tendrán parte en el reino de Dios. La palabra fornicación en el original es porneia, de la que viene pornografía. Porneia alude a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es decir, fornica el que tiene relaciones prematrimoniales, fornica el que adultera, el que tiene relaciones extramatrimoniales, y fornica también el que tiene relaciones homosexuales. Está condenado. Está muy claro la palabra, ¿no? Por su parte, Jesús también habló acerca de la homosexualidad. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, pastor? Jesús condenó la homosexualidad cuando habló acerca del divorcio. En Marcos capítulo 10, versos 6 al 8, dice: Dios hizo ¿a quién? Al hombre y a la mujer, para que permanecieran unidos juntos eternamente. El hombre debe separarse de su padre y de su madre y unirse ¿a quién? A otro hombre. No, unirse ¿a quién?
a su mujer en una unión en que dejen de ser dos para ser uno solo. Jesús estableció con meridiana claridad que el matrimonio estaba formado por un hombre y por una mujer. Así que decir que Jesús no se refirió a la homosexualidad es sencillamente ignorar las Escrituras. Creemos indispensable unir la sexualidad al resto de la vida. Este libro ha sido diseñado para ser trabajado en escuelas de grado primario o en clases de escuela bíblica. Tiene 14 clases ya planificadas que pueden implementarse en el aula. Además, incluye un CD con las imágenes para que puedan proyectarse o imprimirse. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y se lo enviamos a donde usted desee. Y quiero invitar a todo el mundo a masticar una vez más este mensaje. Y aquellos que le faltan recursos escriturales, agregue. A todo lo que hemos leído, agregue. Génesis 2:24, 19, 1 al 13. Agregue Jueces 19. Agregue Primera Reyes 14, 24, 15, 12, 22, 46. Agregue Segunda Reyes 23, 7. Agregue Isaías 3, 9. Judas 1, 7. Primera Timoteo 1, 9 y 10. Y agregue Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Demasiados pasajes en la Biblia a los que se refiere directa o indirectamente a la práctica de la homosexualidad condenada por el Señor. Así que hasta ahora hemos hablado acerca de dos de los tres ejes centrales de la ideología de género. La primera es que se busca negar las diferencias biológicas, el binario hombre y mujer, terminar. Ya basta de que somos hombre o somos mujer, somos lo que querramos ser. Eso es la ideología de género. En segundo lugar, una promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual. Y en tercer lugar, promover el anticristianismo y silenciar a la iglesia. El tercer eje sobre el que se alimenta o se levanta la ideología de género es promover el anticristianismo y silenciar a la iglesia. No te confundas. La ideología de género es una fortaleza espiritual demoníaca que no está a favor de los derechos humanos, está en contra de Dios, que es muy diferente. Reitero, esta fortaleza llamada ideología de género no está a favor de los derechos humanos como pretenden hacernos creer. La finalidad es atentar contra los diseños de Dios en la humanidad. ¿Dónde está eso, pastor? La Biblia. Dice en 2 Tesalonicenses 2:4, está en contra, está hablando del anticristo, de la obra del anticristo que ya está desarrollándose. Dice, está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios, es decir, la iglesia, porque la iglesia hoy en día es el único escollo y la única fuerza capaz de detener esta potestad, el avance de esta fortaleza espiritual llamada ideología de género, es la iglesia. La iglesia se ha constituido en el único enemigo que tiene la ideología de género. Por eso la ideología de género va tras la iglesia, porque es el único escollo que le ha quedado. La ideología de género no tiene escollos en el gobierno, no tiene escollo en el Ministerio de Educación, no tiene escollos en las grandes instituciones, organismos internacionales a favor de los derechos humanos. No tiene lugar. Toda esa gente le apoya. El único escollo, el único enemigo es la iglesia. Y esa es la razón por la que se promueve una educación sexual en los colegios públicos y también privados
con diversidad sexual a partir de actores anticristianos. No dije no cristiano, dije anticristiano. Los que están adoctrinando o van a adoctrinar a tus hijos, más vale que nos levantemos, papá, mamá, docente, líder, pastor, más vale que levantemos la voz en cuello, porque los que están ya adoctrinando a nuestros hijos y a los niños no son no cristianos, son anticristianos, que es diferente. La finalidad de esa gente, de esa ideología, es destruir las raíces judeocristianas, a las cuales acusan de moralidad represora y mantenedora del heteropatriarcado. Estamos a las puertas de una dictadura ideológica, hermanos, y todos aquellos que no piensan como ellos, si no te alineas, si piensas como ellos o te silencias, entonces te tildan de fascista, te tildan de represor o te tildan de intolerante. Ya no hay pluralismo, ya no hay respeto, ya no hay tolerancia, hay imposición de la cultura homosexual, hay imposición del LGTBI e intimidación hacia los creyentes. La ley Mordaza ya está vigente. Así como en España y en otros lugares, la ley Mordaza ya está vigente. Se busca silenciar a la iglesia. La única fuerza, insisto, la única fuerza capaz de detener el avance de esta malvada potestad. Por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:6, hay un poder, ahora ya sabes cuál es ese poder. Hay un poder que impide que ya esté aquí. El hombre de pecado mismo no podrá venir hasta que lo que lo detiene sea quitado del medio. ¿A qué se está refiriendo? Yo creo que hace referencia al Espíritu Santo y a la iglesia juntas, unidas, porque es la única enemigo de la ideología de género y la única fuerza capaz de estorbar el escollo que tiene hoy la ideología de género. No está en el gobierno, no está en las instituciones multinacionales, no está en los organismos de derechos humanos. La única fuerza que está impidiendo es la iglesia. No olvides que el diablo no tiene autoridad ni sobre tu vida ni sobre la iglesia, a menos que se la des por medio del pecado. Entonces, como no tiene autoridad, nos intimida para que no hablemos. Nada nuevo, nada nuevo. A los primeros cristianos no se les exigía que renunciaran a la fe, sino que no la compartieran. Los de la ideología de género no tienen esa potestad malvada, no tiene problema en que vengas a la iglesia o en que practiques tu fe de puertas para adentro. Ven, no hay problema, vaya los domingos a la iglesia y siga creyendo en Jesús, pero no comparta ni a Jesucristo ni el plan divino para la sexualidad. Mientras nosotros estemos en silencio, entonces seguiremos colaborando con los propósitos del infierno y le daremos vía libre a la ideología de género. ¿Y qué hicieron aquellos primeros cristianos que fueron intimidados? No como nosotros con un pulgar para abajo, no como nosotros con una crítica. Aquella gente era intimidada con la cárcel, con el foso de los leones, con el circo romano, con la muerte de alguno de familiar. Le quitaban las propiedades, a nosotros un pulgar para abajo y ya emotivos, ya no hace falta más, hermano, no hace falta más que un pulgar para abajo en las redes sociales para que nosotros nos callemos, hermano. ¿Hasta cuándo no nos avergoncemos de Cristo Jesús y no nos avergoncemos de decir toda la palabra de Dios? Toda la palabra del Señor tiene que ser publicada. El diseño de Dios. Basta solamente con que digan de que viene de arriba, el docente se sujeta a la ideología de género y colabora con la ideología de género. Basta con decir de que se te va a denunciar por eninidad y de que los pastores ya no prediquemos sobre todo el diseño de Dios para la sexualidad del hombre. Hermanos, estamos ofendiendo a Dios. Olvídate de la ideología de género. Estamos siendo probados. Tú y yo estamos siendo probados por el Señor. El Señor dijo, si ustedes no se avergüenzan de mí delante del público, delante de la gente, yo no me avergonzaré de ustedes delante del Padre. Pero si ustedes se avergüenzan, yo me voy a avergonzar. Vamos, iglesia,
levantemos la voz en cuello y hablemos acerca de nuestro Señor. La cruzada de la ideología de género es borrar el nombre de Dios, amordazando a los cristianos mediante la intimidación. Se los reitero, la cruzada de la ideología de género es borrar con Dios de la sociedad, amordazando ¿a quién? A la iglesia, la única fuerza capaz de detenerla. ¿Mediante qué? La intimidación, porque otra cosa no puede hacer. Nos intimida. Nos intimida. El diablo sabe que lo que no se menciona no existe. Y que cuanto menos se hable de Dios en la sociedad, menos influencia tiene Dios en la sociedad. Por eso antes tenía tanta influencia Dios. Porque usted prendía la televisión y para Navidad y veía que en las películas se hablaba del niño Jesús, se hablaba de Dios, del nacimiento del Salvador. Hoy usted prende, dígame en los últimos 15 años, 2 desafíos, a que me dé el nombre de una película que no sea cristiana. Donde usted ve la película que habla de Navidad y que menciona el nacimiento del Salvador. Lo único que va a mencionar es a Papá Noel. Cuando usted prendía la televisión en Pascua, todos los canales hacían alusión al evento que estábamos conmemorando, a la resurrección, a la muerte de nuestro Señor. Hoy lo que menos se habla es eso. Ni siquiera en los canales cristianos vas a encontrar algo así. Porque lo que no se habla no existe. Y cuanto menos se menciona a Dios, menos influencia va a tener. Por eso hay un auge de la homosexualidad. Porque se la está promoviendo, se la promueve desde todos los niveles, desde la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Derechos Humanos, desde el Ministerio de Educación, desde el Estado Nacional, se lo promueve. Entonces hay un auge. Hay un auge y los niños trans son cada vez más en la Argentina. Mientras los buenos no hagamos nada y nos sintamos intimidados y nos callemos, el avance del mal. ¿Qué haremos, hermanos, entonces? ¿Seguiremos el consejo de aquellos primeros cristianos o nos rendiremos ante la voluntad de la ideología de género? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Honraremos a Dios o colaboraremos con los propósitos del infierno? Quiero que sepas, hermano querido, que no escapas a esto. No sé quién eres. Puede ser un padre, una madre. Puede ser un estudiante, puede ser un profesor. En la universidad, o puede ser un médico, o puede ser quien sea. Un pastor. Pero cuanto más nosotros callemos en el lugar donde Dios nos ha plantado, mirá si nosotros nos levantáramos y levantáramos la voz en cuello para hacer conocer el designio de Dios y para decirle, no estoy de acuerdo. Hay libre expresión y yo tengo derecho a opinar, así que no me censure. Y no quiero primero y ejerzamos la patria potestad los padres. Todavía tenemos la patria potestad sobre nuestros hijos. Así que vayamos a la escuela, primero veamos cuáles son los contenidos que se le están enseñando y en segundo lugar, si hay algo que no está bien, ejerzamos la patria potestad, vayamos a la escuela y diga, hermanito querido, a mí no me le enseñe esto a mi hijo, porque yo no estoy de acuerdo. Pero mientras nosotros silenciamos, el avance del mal sigue. Y un día vamos a tener que dar cuenta, no porque no atentamos contra la ideología de género, porque no honramos a Dios. Olvídese de eso, no estamos honrando el nombre de nuestro Señor.